Dios te bendiga, soy el pastor Pablo Florián. En el libro de Génesis dice que la tierra fue creada por el Señor y en el verso 2 estaba desordenada y vacía. Evidentemente donde hay desorden y donde está vacío, Dios no está, porque Dios es un Dios de orden. Antes de colocar al hombre, la expresión máxima de su creación en la tierra, primero acomodó ordenando todas las cosas. La pregunta es, ¿lo hizo solo? En el libro de Proverbios, hablando el Señor, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando ponía los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo ordenándolo todo. Luego el pecado se metió en el hombre y también generó el mismo caos, el mismo desorden, quedó vacío el hombre y vino este glorioso plan de restauración y llegamos hoy a los días de la iglesia en donde Dios quiere ver una vida ordenada, un matrimonio ordenado, una familia ordenada, una sociedad cristiana ordenada. Ahí vemos que cuando el Señor dijo que estaba con Dios ordenándolo todo, ¿a dónde estábamos nosotros? Dios le preguntó a Job, ¿a dónde estabas tú cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo? Y Job no le supo responder, pero nosotros podíamos responder y decir, estábamos en Cristo ordenándolo todo. Luego el pecado nos capturó, venimos al escenario de esta tierra, la gracia nos salvó y nos introdujo nuevamente en Cristo. Y la pregunta es esta, hay mucho desorden por ordenar. ¿Quiénes son los que ahora trabajan como el apóstol Pablo que dice que trabajaba acomodando lo espiritual a lo espiritual? ¿Cuál es el objeto de acomodar lo espiritual a lo espiritual? Que haya orden. Si querés saber más acerca de este tema, te invitamos a que entres a nuestro canal de YouTube, Dedo de Dios es este, y que busques este título. ¿Quién acomoda para ordenar? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 12, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual, también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nos quedamos con esa palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hace poquito tuvimos el caso de unos familiares, de unos hermanos que se congregan acá, que se le incendió la casa en un primer piso. Y bueno, se prendió fuego todo, se complicaron las cosas. El saldo del incendio es un fallecido y varios graves. Algunos de ellos graves y varios heridos. Lógico, todos preguntamos, ¿no es cierto? Pero tan rápido fue. Parece que había dentro de la vivienda bidones de combustible. Ah, bueno, si había bidones de combustible. Y ninguno pudo correr y abrir la puerta, quedaron todos encerrados adentro, tuvieron que romper las ventanas, no las podían romper las ventanas, las puertas para poder entrar. Y lo que pasa es que parece que no encontraban la llave, decía. No encontraban la llave. Después del incendio, días después, apareció la llave arriba de un mueble, porque en la casa en donde viven, el que cierra deja la llave en cualquier lado. La pregunta es la siguiente, ¿esa catástrofe pudo haber sido el resultado del desorden? Porque en mi casa las llaves están en un llavero. Si se corta la luz tanteando, están en el llavero la llave para poder abrir. Las llaves van en un llavero, no hay que tirarla a cualquiera que la deja tirada por cualquier lado. Y si la llave estaba tirada por cualquier lado, si había bidones de combustible adentro, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas desordenadas más podía haber? Tremendo. La vida de una persona desordenada. Una casa desordenada es un desastre. Una familia desordenada. Un trabajo desordenado, un desastre. Un día fui a un taller y dije, acá yo no voy a traer nunca nada, porque había una herramienta y no se podía llegar a la herramienta de la cantidad de basura y pedacitos de fierro y montaña de mugre que había para poder llegar, o sea, trabajar así
en ese desorden, ¿cómo puede uno trabajar bien? En la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en la segunda, capítulo 3, en el verso 10 dice: porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada. Qué tremendo. Y hay muchos así. Hay muchos así. Y en la iglesia. Por eso yo a veces le decía: ahora vamos a ver si podemos empezar con la reunión de jóvenes, porque yo soy pastor y los quiero ayudar. Quiero decir, los jóvenes no se hacen nada. No, bueno, está bien, no hacen nada, pero ¿quién los ayuda a que hagan algo? ¿Quién los puede orientar? Tanto las chicas como los chicos, ¿quién los puede orientar? No puede ser que de nuestros varones, de nuestros jóvenes, que tenemos acá, de entre 18 y 20 años y más también, se levantan a la 1, a las 2 de la tarde sin nada, o sea, no trabajan en nada, no hacen nada, no ayudan en nada. ¿Y qué están haciendo acá? ¿Qué buscan acá? ¿A qué vienen para acá? Ahí dice que los reprenda a los hermanos que andan desordenadamente, no trabajando en nada. O sea, no son una bendición, son un problema. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, punto final. Seguramente porque la ciencia probó, pasaron millones de años, porque encuentran un hueso y te dicen, este tiene 15 millones de años, 15.000 millones, está bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice punto final. Y el verso 2 dice, y la tierra se volvió, o sea que no estaba, desordenada y vacía. O sea que a donde hay desorden, Dios no está, porque estaba desordenada y vacía. Pero Dios tenía un propósito con la tierra. ¿De qué? De poner a la expresión máxima de su creación, que es el hombre. Pero antes de poner al hombre, si nosotros leemos todo el relato, el Señor trabajó acomodando para ordenar todo, y que cuando todo esté ordenado, lo puso al hombre en el huerto del Edén. Ahí sí está Dios. A donde hay orden, ahí sí está el Señor. Ahora bien, acomodó todo en la tierra, acomodó todo en el cielo, acomodó todo para poder poner al hombre. Lo acompañó alguien. ¿Alguien estaba ahí con él? El libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el verso 27, dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y esa era su delicia, dice. ¿Quién es el que estaba ordenándolo? Con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién es? Cristo. Ordenándolo todo. Todo. Y está hablando justamente de esto que estamos hablando nosotros ahora. Que la tierra estaba desordenada y vacía, y antes de hacer algo, lo primero que hizo lo ordenó. Cualquiera de nosotros, cuando quiere realizar un trabajo, hacer alguna cosa, lo primero que tiene que hacer es ordenar las herramientas, limpiar el lugar. Pero eso es una cosa ordenada, y los trabajos así salen bien. Pero acá dice que con él estaba yo, ordenándolo todo. Y de ahí se desprende algo tremendo, porque cuando Dios estuvo con Job, que Job se quejaba de todas las cosas que le pasaban, el Señor le preguntó a Job, ¿a dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo sobre la faz del abismo? Cuando le ponía al mar su decreto y le dije al orgullo de sus olas, hasta ahí pararás y no seguirás adelante. ¿A dónde estabas? Decime si sabés. Cuando ponía los fundamentos para los cimientos de la tierra, ¿a dónde estabas? No le pudo contestar Job lo que nosotros hoy le podemos contestar. Nosotros podríamos contestarle con toda claridad, Señor, nosotros estábamos en Cristo, contigo, ordenándolo todo. Job no pudo contestar. Job no pudo contestar lo que nosotros hoy podemos contestar. O no salimos de Cristo. O no estamos en Él.
Luego después nos preparó cuerpo el Señor y bueno, viene todo este trabajo del perfeccionamiento, pero salimos de Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo. Después fuimos formados acá en el escenario de esta tierra, pero fuimos creados en Cristo, ya estábamos en Él. Significa que los hijos de Dios estaban en Cristo ordenándolo todo con Dios. Y ese es el principio. Por eso dice Pablo esto, que hay algún hermano que anda desordenadamente no trabajando en nada. No, bueno, si nosotros somos hijos de Dios, en el principio estábamos con Dios, en Cristo ordenándolo todo. Un cristiano es una persona ordenada. Entonces hay que corregirlo a ese hermano para que se acomode, para que se encarrile, para que volvamos al propósito por lo cual nosotros fuimos creados. Así después decíamos, ¿no es cierto? Dios ordenó todo, pone al hombre sobre la faz de la tierra con una justicia humana perfecta. ¿Cómo sería, no? No sabemos. ¿Cómo sería? A mí siempre me llama la atención eso, señoreaba sobre los peces del mar. ¿Cómo hacía? Señoreaba sobre las aves de los cielos. Las llamaba. Con la serpiente habló. Se ve que con los animales el hombre hablaba. Pero el pecado entró al mundo por el hombre. Y cuando el pecado se metió en el hombre, lo destruyó, lo desordenó todo. Se produjo en el hombre natural un desorden, un caos total. Como pasó en la tierra. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó que la tierra se volvió desordenada y vacía? Ahí encontraron un cráter de algo de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros, con 25 kilómetros de profundidad, que dicen de un asteroide en el Golfo de México que cayó, que dio vuelta a la tierra como una media. Nosotros sabemos lo que dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra, y ahí se dio vuelta todo. Ahí quedó la tierra desordenada y vacía del caos que reinó. Dios ya no estaba ahí. Lo mismo pasó cuando el pecado se mete en el hombre. Le hizo un caos adentro. Y ese caos nosotros lo podemos ver. Siempre damos ese ejemplo sencillo del que está sacando el cigarrillo y mientras lo prende dice, che, tengo que dejar de fumar. Él mismo está diciendo que tiene que dejar y él mismo está mostrando que es esclavo de algo que no puede controlar. Está desordenado. La vida del hombre es así. No hay orden en el ser humano natural. Por ahí puede tener más amor por una mascota o por un canino que por un ser humano. Hay quienes dicen, yo le doy de comer a un perro, pero a este no lo ayudo. Sin embargo, hay un problema de orden, de valores ahí, porque Cristo no murió por los animales, murió por el hombre, para redimir al hombre. Hay quienes aman más a un canino que a un ser humano, hay quienes le dan más valor a un partido de fútbol que al trabajo. Perder el trabajo por mirar un partido, hay que estar loco. O sea, hay un problema. Hay un problema de un desorden total. Hay quienes aman más un canino que un ser humano, hay quienes aman más un partido de fútbol que el trabajo, hay quienes valoran más los vicios que la familia. Por causa de comprar lo que necesitan para los vicios, queda privada su familia de un montón de cosas. Hay una alteración impresionante en el orden de los valores. Pero para nosotros vino Cristo y nos dio una vida nueva, espiritual, gloriosa, ordenada. Nos dio su vida. Nos dio su vida. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, hablando de un orden de Dios, dice: os alabo, hermanos, porque en todos se acuerdan de mí y retienen las instrucciones que yo les entregué. Pero quiero que sepan, o sea, no pueden ignorar, quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden de Dios. Dios acomodó las cosas así. Ayer se casaron unos jóvenes y tocamos ese pasaje de Efesios en donde vemos la obra que el hombre puede hacer en la mujer. Cuando vemos la obra que Cristo hizo en su esposa, en la iglesia.
Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. Eso lo hizo Él por ella. Eso muestra lo que un hombre de Dios, en las manos de Dios, colocado en ese orden que Dios estableció, puede producir en su esposa. ¿Y cuál puede ser el resultado de tamaño trabajo? El respeto de la mujer a su hombre. El respeto. Yo soy de él, hablen con él. Me gozo en él, lo miro a él, lo tengo a él, él es todo. Hablen con él. Eso es respeto. Y ahora se perdió todo eso. Se distorsionó todo, se perdió todo. Pero aquellos que quieren trabajar por un matrimonio que no quieren perder, hay una capacidad en el hombre que se pone en las manos de Dios de poder producir, porque después vino, el machismo ya terminó, después vino el feminismo, vino ahora la ley de género, la ley del aborto, el casamiento igualitario, ya prácticamente queda barrido la imagen de la familia en su modelo original destruido, y nuestra responsabilidad y nuestra misión es poder mostrar al mundo el modelo perfecto de Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo valor de lo que es una vida ordenada en el Señor. Porque, ¿qué se puede hacer en medio del desorden? Vimos el ejemplo de esa casa. O sea, esa catástrofe se originó por una familia que vive totalmente desordenada. Posiblemente. Posiblemente. ¿Usted no vio lo que es una casa? Cuando el que cerró tiró la llave por ahí, el otro tiró los zapatos por allá, la sandalia por el otro lado, las medias por allá, a nadie le importa nada, el papel higiénico por ahí lo encuentra en el ropero, el jabón afuera, cada uno agarra las cosas, las tira, las deja por ahí, ni siquiera piensa en el otro que viene atrás, lo que necesita, tiene que recorrer toda la casa para buscar, la madre que tiene que lavar o el que lava, la madre o la hija que ayuda, cualquiera, o el hombre también, ¿por qué no? Que dice, bueno, me voy a poner a lavar un poco, voy a ayudar a lavar, y tiene que recorrer toda la casa buscando, acá hay una media, che, la otra, ¿dónde está? No sé, buscarla. ¿Qué puede pasar en una vida sin una familia desordenada? Las cosas no pueden funcionar bien. Pero acá vemos, ¿no es cierto?, el objetivo. Yo le decía a los chicos ayer, esto no es para que ahora, el matrimonio es eso, el matrimonio es sumisión, amor y respeto. Y no le voy a decir, ahora vayan y pónganlo por obra, porque no van a poder. El consejo del pastor, ¿cuál fue? De buscar la madurez que Dios nos viene hablando para poder lograr el propósito. Porque si somos niños espirituales, no podemos adoptar ninguna responsabilidad que nos vaya bien. ¿Qué orden hay en un niño? El niño tiene que estar bajo tutores y curadores. No se le puede dar ninguna responsabilidad, no puede ordenar nada. Por eso que para que en el matrimonio haya sumisión, amor y respeto, tiene que haber madurez espiritual. ¿Cómo lo logra sin madurez espiritual? Entonces el consejo, no se dejen de congregar, no se dejen de escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios habla, olvídese de todo, porque ahí está toda nuestra esperanza. Hay cosas que yo quiero corregir, hay cosas que quiero cambiar, hay cosas que quiero aprender, hay cosas que quiero recibir, pero todo depende de lo que la palabra de Dios pueda producir en mi corazón cuando le hablo a mi corazón, en mi oído, cuando Él habla. Todo está ahí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero vivir, necesito escuchar. Que nadie me moleste, que nadie me perturbe cuando habla Dios. Por favor. Qué glorioso. Una iglesia ordenada, con cristianos ordenados. ¿Quién ayuda a acomodar? Ahí vimos que los hijos de Dios ayudan a acomodar. Después están los que viven desordenadamente. El que vive desordenadamente, ¿qué puede acomodar? ¿O a quién puede ayudar a acomodar qué? El que vive desordenado, ¿qué puede ayudar a qué? Yo llegué al Señor de 20 y pico de años, 25, 26, 27, no me acuerdo bien. Y de joven, mis padres económicamente siempre estuvieron muy bien
Y bueno, yo tenía una locura en la cabeza. En realidad, prácticamente no me importaba nada. A veces salíamos todas las noches y no le ayudaba a mi papá en nada, en casa en nada. Y como todo adolescente de familia de bien, mal criado, mal educado, mal enseñado. Y bueno, se ve que mis padres un día se pusieron firmes. Yo me enojé, me quise ir de mi casa, me fui, volví, pero me di cuenta que... Y le estoy hablando que tenía 17 años, 17, 18 años. Y bueno, algo tengo que hacer. Y era medio, como se dice ahora, era medio chapita, no tenía no tenía las tuercas y las cosas bien acomodadas. Sin embargo, sabía que algo tenía que hacer. Ahora, los jóvenes que están acá, que son cristianos, que tienen la luz, que no tenía yo, ni mis padres tampoco tenían. ¿Cómo puede ser que se anden levantando a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, sin ningún plan de nada, sin un objetivo de nada, haciendo daño? Porque, ¿qué hacen? Se quedan dando vueltas y embromando hasta la alta hora de la madrugada y andan desordenadamente, no trabajando nada y entremetiéndose en lo ajeno. Y sí, lógico, si no hace nada, no trabaja en nada, anda desordenadamente, anda molestando y causando daño y generando problemas. Pero hay que resolverlo, eso algo hay que hacer. Gloria a Dios. Acá decíamos nosotros, o sea, ¿quién ayuda a ordenar? Porque es verdad, a los chicos no le enseñaron, no tienen la culpa. Los padres ahí andan con la droga, delinquiendo en la calle, se casan, se separan, se casan, se separan, y los chicos andan en la calle. ¿Y quién enseñó? Nadie, nada. Y están acá. Y viven desordenadamente, sí. Y viven desordenadamente. Son desordenados, sí, es verdad. Es verdad. ¿Quién ayuda a acomodar para generar un orden? Solamente alguien que tenga fe y esperanza. Porque el que no tiene fe ni esperanza, enseguida corta por lo sano. Y como decimos nosotros acá en Argentina, la hace cortita. No, si con ese no se puede hacer nada, con esa no se puede hacer nada. Es fácil. Pero los que tienen fe, tienen esperanza. Y el que trabaja, tiene que trabajar con esperanza, si no, ¿para qué trabaja? No hay nada más triste ni más terrible que trabajar sin esperanza. ¿Quién ayuda a acomodar para generar el orden que no está? Que evidentemente es necesario porque Dios lo quiere. Acá vimos, por eso que tomamos este verso, se me había perdido, por acá lo encontré, el cual también hablábamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice Pablo, ¿qué es lo que buscaba? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿qué buscaba? El orden. ¿Para qué acomoda uno algo si no es que no busca orden? Buscaba el orden. Y esto es importante entenderlo, porque encima dice que lo espiritual es para el espiritual. Porque él después habla que el hombre natural, que en la iglesia también está, ni siquiera percibe nada de lo que es del Espíritu de Dios. Por eso que pasa años en la iglesia y porque no tiene fe, él o ella no puede cambiar y no piensa ni cree que otro también puede hacerlo. No cambia nada, sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no produce nada, porque está en un estado humano natural. Pero están los espirituales y están aquellos los que por ahí confunden, que son niños y que se comportan igual que los seres humanos en estado natural, pero no son niños, son hijos de Dios, andan como carnales, no son carnales, son espirituales. A los espirituales todavía la enseñanza hay que acomodársela. A mí no me enseñaron ecuaciones sin que me hayan enseñado primero a sumar, a restar y a multiplicar y a dividir. Y me enseñaran los números. Eso es acomodando. Acomodando las enseñanzas, buscando un objetivo y llevando al educado, llevando al que está siendo instruido a un lugar. ¿A qué lugar? Al lugar del orden, a una vida ordenada. Y acá lo vemos a Pablo haciendo
lo que dijo Jesús que hacía allá cuando estaba trazando el círculo sobre la faz del abismo, cuando Él instrumentaba los fundamentos de la tierra, se ve que había tsunami permanente y Dios le puso un decreto al mar, un estatuto, y le dijo, hasta ahí pararás y no seguirá adelante. Evidentemente, dice, le puso puertas y cerrojos. Evidentemente, cuando se desata un tsunami, hay alguien que abrió las puertas y el cerrojo para que el agua se derrame, y sabemos quién es ese alguien, es el que le puso la puerta y el cerrojo. Y dice que Cristo estaba con él, ordenándolo todo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es eso. Bueno, entonces vamos a ayudarle. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia. Y acá lo vemos a Pablo, que salió de Cristo, entra en los lomos de un ser humano, nace como un pecador igual que nosotros, pero por el Evangelio es redimido y llevado nuevamente a Cristo de donde nosotros salimos. Y cuando retorna nuevamente a Cristo, ¿qué hace? El trabajo que estuvo haciendo en la eternidad, ayudando a Dios a ordenarlo todo. Y lo vemos acá. Ahora, ¿ordenando todo qué? En la vida del hombre, porque en la tierra ya Dios ordenó. Y Dios luego dijo, maldita será la tierra por tu causa. Ahí se dio vuelta todo. Ahí ya el hombre no enseñaría más sobre las aves. Las aves lo ven al hombre, hace de cuenta que ve a Satanás. Se desaparecen porque le hace daño. No era así. No era así. Arrímese a una pecera. Hermosos peces diseñados por Dios que te maravillan. Se arrima uno de nosotros y no queda ni uno. Se desesperan, se chocan entre ellos para alejarse del hombre. Para alejarse del hombre. No era así. El hombre señoreaba sobre ellos, los cuidaba. Había sido puesto como cuidador de la tierra, administrador de la tierra. Pero acá vemos un trabajo mucho más glorioso de alguien que está ayudando a Dios a acomodarlo todo en la vida de los hermanos. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y acá lo vemos a Pablo. No hablamos nada de sabiduría humana, sino que hablamos la sabiduría que nos da el Espíritu Santo de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual con el objeto de que haya orden. Una sinfonía. Nosotros no sabemos por ahí, en realidad, en cuanto a lo que es la música verdaderamente, lo que es esa música clásica con una orquesta de decenas, de cientos de instrumentos, no sé, nosotros acá no sabemos nada, pero una sinfonía, que es lo más complejo de componer. Hay gente que entiende y se sienta a escuchar una sinfonía, es un poema. Pero la sinfonía es el resultado de que el maestro de música acomodó los instrumentos como tienen que estar y los puso en orden como tienen que estar para conseguir ese producto que es la sinfonía. No se puede poner cualquier músico en cualquier lugar. Están acomodados los músicos. Y esta palabra tiene que ver con eso. Esta palabra acomodando tiene que ver con eso, poner las cosas en orden, poner cada cosa en su lugar, para que todo suene como una perfección, en perfecta armonía, como una sinfonía. Y el hombre espiritual es eso, y más que eso. Es una sinfonía, es un poema, es una obra de arte. Si el ser humano maravilla a la ciencia, el Hijo de Dios es mayor. ¿A qué ser humano le dijo Dios, mi hijo eres tú? Pero a nosotros nos dice que somos sus hijos. Somos hechura suya, creados en Cristo. Un poema, una sinfonía, una obra de arte. ¿Resultado de qué? Resultado de que primero se acomodó con el objeto de ordenar. Y acá hay un detalle importante porque dice que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios y nos hace saber. Entonces, cuando el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, es tremendo esto, porque ¿quién puede ahondar en las profundidades de Dios? Una locura. Como decíamos el otro día, si no tiene fe es una locura. Deme un palo que me golpea en la cabeza. ¿Qué estamos diciendo?
escudriñar las profundidades de Dios. ¿Qué estamos hablando? Y así dice la palabra de Dios, no podemos dudar. El Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos lo hace saber. Ahora bien, cuando el Espíritu de Dios nos hace conocer las profundidades de Dios, estamos conociendo nuestras profundidades. ¿Por qué? Y si nuestra vida es la vida que Él nos dio y es la de Él. Entonces, hay quienes dicen, nunca pude conocer a esta mujer con tantos años que hace que estoy viviendo, nunca pude conocer a este hombre en tantos años que estoy viviendo. La pregunta es, ¿usted se puede conocer? Hay quienes en algún momento hemos actuado de una manera que nos desconocimos. Yo no pensé que yo podía hacer una cosa así. ¿Cuánto? ¿Nunca le pasó? Sin embargo, este es otro hombre, perfecto, creado en Cristo para buenas obras. Y cuando nos sentamos acá, por eso decíamos, bienvenidos a la puerta que Dios abrió, bienvenidos a la casa de Dios, a donde se recibe verdadera comida, a donde recibimos iluminación espiritual, a donde formamos ese cuerpo de Cristo, a donde está el Señor esperándonos para que estemos escuchándolo a Él. Y escuchamos, ¿no es cierto?, lo que es la plenitud de Dios y lo que hay en la plenitud de Dios, y podemos conocernos a nosotros mismos cuando el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos lo hace saber. Ahora bien, acá hay algo también que es un detalle muy importante, porque es imposible acomodar lo natural al hombre espiritual. Y no todos los que predican obtienen palabras espirituales que provienen del Espíritu Santo de Dios. Alguien puede, hay un montón. Me anoto en el seminario, voy al instituto bíblico, estudio, me dan el título, vengo y enseño la palabra de Dios, enseño letra. Letra, la letra para el ser humano, qué tremendo, qué profundidad para el ser humano, pero para el Hijo de Dios que es espiritual, la sabiduría humana no le sirve. Por eso dice Pablo acá, un poquito antes y acá también, dice, no traemos palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que venimos con demostración de poder, traemos revelación de Dios. Hemos estado con las Escrituras y el Espíritu Santo nos ha revelado una palabra. Del Espíritu Santo se obtiene lo espiritual para el espiritual. Pero ¿en cuántos lugares no hay palabra espiritual? Porque no en todos hay. Por eso que es tan importante la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Y porque de ahí se obtienen las palabras espirituales para el hombre espiritual, que en este caso los corintios eran niños. Y como eran niños, lo vemos a Pablo acomodando lo espiritual al espiritual. Eran niños, se comportaban como carnales, pero eran espirituales. Así le dice en el capítulo 3, de manera, hermanos, que yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no eras capaces, ni aún son capaces todavía. Acá vemos cómo no le da un asado, un alimento sólido, le da leche espiritual. ¿A quién? A los niños. Entonces no se puede hablar cualquier cosa. No se puede hablar cualquier cosa en cualquier iglesia y en cualquier lugar. Sino que cualquier cosa que se hable primero tiene que ser recibida por revelación del Espíritu de Dios, para obtener palabras espirituales, para los espirituales aunque sean niños, pero teniendo leche espiritual no adulterada, que no es sabiduría humana, porque yo puedo dar un mensaje con sabiduría humana, ¿y quién se da cuenta? Eso es una de las cosas que a mí me costó entender cuando comencé con la obra. Cuando comencé con la obra yo no era pastor. A los 6 meses que me empecé a congregar, comencé con la obra. Y siempre pensaba, ¿y cómo puede ser? Un pastor tiene que ser alguien una persona grande, que haya estado en la iglesia toda la vida, que haya estudiado las Escrituras. Entonces yo no sé nada. Así, ¿cómo voy a ser pastor de la iglesia si no entiendo nada? ¿Cómo voy a ser? Y tuve mucho tiempo ese conflicto.
Hasta que conocí a mi pastor y mi pastor me dijo qué era lo que estaba pasando. Lo que pasa es que Dios está haciendo algo, Dios está destruyendo a los que se establecieron solo y está formando a los de Él. Y Él te sacó aparte para Él y Él te está formando a su manera para que ustedes tengan una identidad diferente del resto. Gloria a Dios. Pero puede ser que la palabra espiritual esté y que haya seres humanos en estado natural. No van a percibir nada, no van a entender nada. Van a estar congregándose 8 o 10 años y no le va a hacer nada a la palabra de Dios porque no la entiende, porque si no, eso no es aplicable. Y enseguida ahí cortan por lo sano, cortito. Pero también hay niños que no difieren mucho del esclavo, pero es señor de todo. Que se comportan como carnales, seguro, pero son espirituales. Entonces, a ellos les va a ser provecho la enseñanza que viene por revelación del Espíritu de Dios. Porque los va a ayudar a crecer y a lograr este objetivo. Que seamos ordenados. Para que, conociendo el orden de Dios, seamos nosotros ordenados. Y no que seamos nosotros ordenados, sino que podamos ayudar a los que trabajan, acomodando para ordenarlo todo. Hay quienes trabajan para desordenar, para generar conflicto, para generar problemas, para generar sospecha, para generar toda clase de cosas maliciosas y horribles. Está bien, están. Nadie lo pone en duda. ¿Dónde están los que trabajan acomodando, buscando el orden, sabiendo que son hijos de Dios? Y en la eternidad, cuando Dios le preguntó a Job, ¿a dónde estaba yo? ¿A dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo sobre la faz del abismo? No le contestó. Si tuviésemos nosotros le diríamos, Señor, nosotros estábamos en Cristo ahí contigo ordenándolo todo. Después nacimos en la tierra de los lomos de Adán. El pecado nos capturó, nos mató, nos estuvimos revolviendo y dando vuelta en el barro, en la tierra, hasta que vino Cristo, nos llamó, nosotros escuchamos la voz, volvimos, fuimos nuevamente introducidos en Cristo. Acá estamos nuevamente, volvemos a ayudarte a ordenar, para ordenarlo todo, para que quede todo acomodado. Gloria a Dios, no termina solamente en que yo me considere un ordenado, sino que termina en que yo pueda ayudar acomodando para generar orden en la vida de otros. Gloria a Dios. Tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo con los matrimonios, tenemos mucho trabajo con los chicos, con las chicas, con nuestros preciosos jóvenes que están, y si están es porque Dios los trajo. Tenemos mucho trabajo para ayudarles a que encuentren el orden en Cristo y van a ser felices. Porque da placer trabajar a donde hay limpieza y orden, da placer trabajar. Recuerden ese incidente que yo le contaba, y esa catástrofe puede ser el resultado de un desorden, puede ser. Puede ser. Bidones de combustible no van en la pieza. Es peligroso, se pone afuera. A mí me pasó un montón de veces hasta que escuché eso, porque todos nos equivocamos. A veces día prender el fuego para el asado y por ahí le tiro con el bidón ahí un poco de queroseno de algo para que prenda el coso. Un montón de veces lo hice, le tiré así con el bidón. No lo hago más. No lo hago más. Lo hice, pero no sé, no me di cuenta, no lo hago más. Hasta que escuché la palabra de Dios, cuando escuché y vi y me di cuenta de esto, digo, no lo hago más. A veces pasa, quiero salir, ¿dónde está la llave? Y tiene que estar en el llavero. No está, no, y la agarré yo, uno de los chicos. ¿Y dónde la dejaste? No, y no sé, en la cartera. ¿En la cartera? ¿Y dónde encuentro? ¿Cuántas? Hay 3 mujeres y tienen 4 o 5 carteras cada una. ¿A dónde voy? Tengo que salir porque me tengo que ir, pero ¿y si tengo que salir porque se me prendió fuego el rancho? ¿Cómo salgo? La llave no está. El resultado de una vida, de una casa, de una familia desordenada. No estoy hablando de pobreza, estoy hablando de desorden.
porque cuando yo nací, ustedes saben, mi papá con su padre vino de Italia después de la guerra, y cuando empezaron a trabajar no tenían absolutamente nada. Yo nací en una casa de ladrillo asentado en barro, que no hace mucho la demolieron y cuando iba me daba el techo a mí acá en la cabeza. De mueblecito, mi mamá tenía cajones de manzana forrado con eso que se forran las carpetas de los chicos, pero estaba todo limpito, todo ordenado. Los cables no andaban haciendo onda por el medio de la casa, estaban puestos donde tienen que estar. Si los mundanos inventaron un caño para meter los cables por adentro, nosotros vamos y lo tiramos así nomás, desordenado, alentando el peligro, buscando los accidentes que ya vienen solos sin que lo busque. Todo el producto de una vida desordenada, terrible una vida desordenada. Por eso me pareció importante que lo hablemos. No estoy diciendo, ahora, amados hermanos, miren, vaya corriendo, ordenen todo. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo, ¿quién me ayuda? Mire la cantidad de hermanos que hay. Mañana van a venir otro tanto, a la noche también, la cantidad de jóvenes que hay, la cantidad de grupos, la cantidad de filiales. ¿Cuántos desordenados habrá? Tal vez un 60, 70%. No lo sabemos. Ponele. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios están en Cristo acomodándolo todo, ordenándolo todo, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos, no cuesta nada conseguir un cesto de mimbre y lo pone en un rincón ahí y dice, muchacho, todo el mundo que tenga ropa sucia al canasto. Así que por lo menos el que lava agarra el canasto y en el canasto está todo. No tiene que andar recorriendo la casa, una media acá, la otra afuera, la otra se la llevó el perro. Si nosotros empezamos a sumar todas estas cosas, da placer vivir en un lugar. Puede ser humilde, pero ordenado. Puede ser humilde, pero limpito. Un aplauso fuerte al Señor y nos ponemos de pie.